Nosotros seguimos con el programa de hoy, recibimos al licenciado Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel, un gusto. Gracias por acercarse Buenas noches, perdón. una vez más al programa. Claudio, No, gracias por invitarme. La verdad que el tema, uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, es la visita del Papa Francisco a Cuba primero y luego a los Estados Unidos. Además de que nos cuente los detalles, saber si es una decisión correcta la del Papa de aceptar estos cuestionamientos y de hablar de ciertas cosas y de ciertas cuestiones no. Bueno, siempre que un Papa viaja a Cuba, y esta es la tercera vez en la etapa revolucionaria, el primero fue Juan Pablo II en 1998, luego vino Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Siempre se pone la lupa en lo que dicen, ¿no? Hay como un lenguaje, un metalenguaje, hay que desmenuzar las frases y a veces son frases que pueden ser leídas de un modo, pero también de otro, tienen un lenguaje absolutamente elíptico, a veces como encapsulado, ¿no? Y sirve para decir, para que algunos digan no, pero les dijo esto y el otro, y para que la otra parte también se contente con otra cosa. Lo cierto es que es posible deducir... Ambiguo. Así es posible deducir que cuando Juan Pablo II acordó con Fidel Castro su primer viaje a Cuba, hubo términos de ese acuerdo que pueden deducirse de las características de los viajes papales a la isla antillana, en los cuales se repiten ciertos rasgos. Uno podría llegar a la conclusión de que lo que acordó Juan Pablo II fue lo que en definitiva fue la primera apertura que tuvo el régimen de Castro, y la primera apertura fue hacia la religión, casi específicamente hacia la religión católica y hacia la Iglesia Católica, pero fue una apertura al fin, porque hasta ese momento las relaciones entre la Iglesia local y también el Vaticano con el régimen de la isla había sido pésima, había sido tremenda. Hasta ese momento la Iglesia en la isla tenía una vida casi latente, casi subterránea, no voy a decir que era como en la era de las catacumbas, pero tampoco era como ha sido a partir de aquel viaje de Juan Pablo II. Entonces, a partir de aquel viaje la Iglesia tuvo muchas más libertades, el catolicismo pudo expresarse mucho más abiertamente. Además, por ejemplo, las iglesias de Cuba pudieron recibir ayuda económica desde el exilio norteamericano y con esa ayuda económica ser la iglesia la que ayudaba en sus necesidades al pueblo cubano o a quienes en Cuba buscaran esa ayuda en la iglesia. O sea, ganó mucho espacio. Por eso la contracara de esa apertura hacia la iglesia era, bueno, pero en temas políticos ni se pronuncian, ni se meten, ni con la palabra, ni con la acción. Y la iglesia cumplió esa parte. Bueno, esa parte con Juan Pablo II consiguieron algo de alguna manera. ¿Qué pasó luego con Ratzinger? Bueno, yo creo que siguió ampliándose el margen de maniobra de la iglesia en la isla. Cumplió Fidel con su compromiso y también cumplió la iglesia. En cada uno de los viajes hubo expresiones que pueden ser leídos como reclamos, pero que también, digamos, en el mar de palabras no tenían la fuerza que tenían las que Karol Wojtyła dijo cuando visitó su Polonia natal ya investido como papa, ¿no? Que tuvo un efecto fuertísimo sobre el régimen por entonces liderado por Jaruzelski, iniciando la caída del comunismo en Polonia y el tembladeral que terminó volteando el comunismo en toda la órbita soviética. En el caso de aquel viaje del Papa, Juan Pablo II dijo aquella frase, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Siempre fueron frases equilibradas. Exacto. Después Ratzinger dijo, yo creo que fue un poco más osado, porque en un momento habló de avanzar hacia la sociedad abierta, y ahí estaba usando un concepto que acuñó Henri Bergson, un filósofo francés
de final del siglo XIX y principio del siglo XX, pero que sobre todo es el rasgo distintivo del pensamiento liberal de Karl Popper, ¿no? A partir de ese libro que se llamó La sociedad abierta y sus enemigos, que es una denuncia fundamentalmente contra las ideologías totalitarias. También se dirá en un momento, o puede decirse ya mismo, que el Papa Francisco o Jorge Bergoglio dijo ciertas cosas, por caso ni bien pisó territorio cubano, invocó a José Martí, hablando en contra de las monarquías y de las dinastías que se eternizan, las monarquías que se eternizan en el poder a partir de dinastías o volviéndose dinásticas. Bueno, en una isla donde ha gobernado desde hace más de medio siglo el mismo apellido, primero el hermano mayor y ahora el hermano menor, puede sentirse aludida. Después también una frase que puede tomarse como crítica es cuando habló de que el hombre, hay que estar al servicio del hombre y no de las ideologías, o finalmente cuando habló de la resistencia al cambio, en fin, demasiado poco si se toma en comparación con lo que está anunciado va a hacer en Estados Unidos. Porque si en Estados Unidos también se limitara a hablar del cielo y de los ángeles y del Espíritu Santo, o de la reconciliación, pero de cosas que no tienen un mensaje directo, tibias cosas, o que no tienen un pronunciamiento directo sobre el sistema que está visitando, entonces no sobresalta. El problema es que los silencios que hubo en Cuba van a sobresaltar ante los mensajes explícitos, aunque sean gestuales, en los Estados Unidos. Este Papa, y su encíclica Laudato Si así lo muestra, es un Papa muy crítico al capitalismo, y en Estados Unidos reunirse con homeless, por ejemplo, es una forma de criticar el capitalismo, porque los homeless, los sin techo, son una secreción casi inexorable del capitalismo, incluso en su máxima expresión, como es Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces ahí sí uno puede, Gabriel, decir, bueno, si va a señalar los marginales de un sistema, los marginales de un sistema económico, ¿por qué no mostró también los marginados por un sistema político? Esos con los que no quiso tener contacto en la isla, que son los disidentes. ¿Es quedar bien de alguna forma demagógica, por llamarle de alguna forma? Decir, acá critico y acá no, acá hago un discurso amigable y acá no, y también él aceptar esto, ¿no? Porque buscando parecer una persona o un papa que quiere modificar ciertas cosas, hacer esto, por ahí no habla muy bien de él, ¿o sí? Yo creo que hay dos ángulos de observación. Desde un ángulo de observación indudablemente juega un rol muy, muy positivo. Desde otro ángulo de observación uno puede señalar, y puede usar ese término, ¿no? Puede señalar cierta demagogia. Yo usé ese término hablando por radio y analizando en estos días ese tema, porque en definitiva pronunciarse críticamente contra el capitalismo en Estados Unidos es fácil, porque es una sociedad que no pone condicionamientos a un visitante, no está en esos límites. O en Estados Unidos manifestarse públicamente contra el embargo a Cuba es fácil, hasta el presidente se ha manifestado públicamente, y Rockefeller, la crema innata del empresario norteamericano, hace años que pide que se levante el embargo, ¿no? Entonces, la cuestión es por qué no lo hizo en Cuba. Bueno, uno puede decir porque en Cuba no está permitido, porque en Cuba estas visitas se dan en el marco de un acuerdo, y hasta ahora las dos partes han cumplido. Bien, en ese caso sería más equilibrado, ¿no?, que tampoco critiquen el otro país nada, porque si critiquen un país donde es fácil criticar y callen el otro, donde no hay mucho espacio para la crítica, entonces la crítica en el territorio norteamericano suena a demagogia. Quizás ya estando en el atril podría haber dicho alguna otra cosa. Claudio, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos.